Hola. Hoy tenemos sobre la mesa la Gaceta Oficial de Panamá número 30.348C, que se publicó ayer, jueves 21 de agosto de 2025. Recién salida del horno, como quien dice. Exacto. Y lo curioso es que recopila dos decretos ejecutivos que se emitieron justo el día antes, el miércoles 20. Ah, interesante. ¿Y de qué van? Pues mira, uno ordena una expropiación por interés social urgente, así lo llaman, y el otro delimita una zona de influencia para un proyecto, parece que bastante importante, de la Autoridad del Canal de Panamá. Vaya, dos temas potentes en la misma gaceta. Sí. Así que la idea hoy es, bueno, desgranar un poco estos documentos, ver qué dicen y, sobre todo, qué pueden significar juntos. Perfecto. Vamos a ello. Empecemos, si te parece, por el primero, el Decreto Ejecutivo número 3. Este viene del Ministerio de Obras Públicas. El MOP, sí. La orden es bastante directa. Expropiar la finca número 64308. Nos dan un código de ubicación, 8709, y dicen que está en la provincia de Panamá. No mucho más detalle geográfico, la verdad. Y la justificación es potente pero escueta. Motivos de interés social urgente. Y aquí mi primera pregunta. ¿Qué significa exactamente eso de urgente en una expropiación? ¿Qué implicaciones tiene? Pues esa etiqueta, interés social urgente, no es ninguna tontería, ¿eh? Es una figura administrativa que, bueno, permite al Estado acelerar muchísimo los trámites para quedarse con una propiedad privada. Acelerar. ¿Cómo de rápido? Mucho. Al invocar la urgencia, el mensaje es: esta finca no solo es necesaria para un fin público, ya sea una carretera, una escuela, lo que sea, sino que se necesita ya. No se puede esperar a los plazos normales de una expropiación, que suelen ser más largos, con más garantías para el propietario, digamos. O sea que es como una vía express. Pero afecta principalmente a los tiempos. Los plazos procesales se acortan de forma drástica. La ley panameña, creo recordar que es la Ley 33 de 2006, tiene procedimientos específicos para esto. Ajá. El derecho a una indemnización justa, en teoría, se mantiene. Eso no cambia. Pero los plazos para que el Estado tome posesión del terreno, esos sí que se reducen un montón. Claro. Y la capacidad para discutir si la expropiación es realmente necesaria o proponer otras fincas, otras alternativas, pues en casos de urgencia suele ser mucho más limitada. Se da por hecho que esa discusión ya se ha tenido a nivel de gobierno. Vale, es una señal clara de prioridad política o estratégica, entonces. Eso es, una decisión administrativa fuerte que subraya la importancia de algo que este decreto en concreto no nos dice qué es. Exacto, no lo especifica. Pero aquí viene lo interesante. Justo al lado, en la misma Gaceta, está el Decreto Ejecutivo número 4. Este no es del MOB, sino del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el MIBIOT. MIBIOT, sí. Ordenamiento Territorial. Y aquí la cosa como que coge otra escala, ¿verdad? Porque este decreto establece y delimita formalmente un polígono de influencia. Un polígono de influencia, exacto. Y no para un proyecto pequeño, me imagino. No. Se define para la construcción y operación de un reservorio multipropósito. Vamos, un embalse. Un embalse, donde, en una zona muy concreta, el tramo medio de la cuenca del río Indio. Y ojo al dato, el responsable del proyecto es la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP. La ACP. Un embalse de la ACP en el río Indio. Eso sí que son palabras mayores. Un proyecto de una envergadura tremenda, seguro. Desde luego. Y volviendo al decreto, ¿qué implica exactamente esto de definir un polígono de influencia? ¿Es solo pintar un área en un mapa o tiene más miga? Tiene muchísima más miga. Definir ese polígono es un paso administrativo y técnico crucial. Es como, como si trazaras el perímetro del campo de juego para todo lo que va a pasar después. El campo de juego. Sí, dentro de esa área que se delimita es donde se van a centrar los estudios de impacto ambiental, los estudios sociales, donde se van a analizar las afectaciones directas e indirectas. Claro. Probablemente se aplicarán normativas de uso del suelo especiales ahí dentro. Se identificarán las comunidades, los ecosistemas más relacionados. Es la base para planificar en detalle y gestionar un proyecto tan complejo. Sin ese polígono, todo sería mucho más difuso, más caótico. Entendido. Es ponerle límites geográficos a la planificación. Ya has mencionado reservorio multipropósito. No dice solo agua para el canal. Exacto.
Y esa es una de las claves. Multipropósito sugiere que no se piensa solo en una cosa. ¿Qué otras cosas podrían ser? Pues, a ver, la más obvia, estando la ICP detrás, es asegurar más agua dulce para el canal, que sabemos que es un tema crítico, ¿no? Con los niveles de Gatún y Alajuela a veces justos. Sí, eso es fundamental para ellos. Pero multipropósito abre la puerta a más usos. Podría ser agua para consumo humano de pueblos cercanos, para riego agrícola en la cuenca, quizá generar algo de energía hidroeléctrica, o incluso para controlar inundaciones aguas abajo del río Indio. Suena bien en principio, ¿no? Varios beneficios a la vez. En teoría sí, pero claro, en la práctica. Ahí viene la complejidad. Conflictos entre usos, quizás. Exacto. El agua que usas para que pasen los barcos no la puedes usar al mismo tiempo para regar campos, por ejemplo. Gestionar un embalse multipropósito requiere reglas de operación muy claras. Y tomar decisiones difíciles, supongo. Decisiones difíciles, sobre todo cuando el agua escasea. ¿Qué priorizas? ¿El tránsito del canal? ¿El agua potable de una comunidad? ¿Las cosechas de los agricultores? Gestionar esas demandas que compiten entre sí de forma justa y sostenible es un reto técnico, pero también social, enorme. Desafío de gobernanza del agua, vamos. Totalmente. La definición del polígono es solo el pistoletazo de salida. La gestión del día a día será lo complicado. Claro. Y para que nos hagamos una idea de dónde está ese campo de juego, la Gaceta trae un mapa asociado a este decreto número 4. El título es Áreas de Interés Gestión de Proyecto Hídrico. ¿Qué nos revela este mapa? Pues el mapa es bastante interesante, la verdad. Lo primero, las fuentes que usa. Cita a EarthStar Geographics, que es una empresa de datos geoespaciales, Ajá, a OpenStreetMap, la plataforma colaborativa de mapas que todos conocemos, sí. y a la propia autoridad del Canal de Panamá. O sea que han combinado datos comerciales, datos abiertos y datos internos de la ACP para definir el área. Una mezcla curiosa. Sí, interesante esa combinación. Y la fecha del mapa, veo aquí que es de enero de 2025, y la impresión también de enero, o sea que es un trabajo técnico muy reciente, de principios de año. Muy reciente. Eso nos da una pista de que la planificación ha estado bastante activa últimamente. ¿Sí? También menciona una escala, 1 a 150.000. Eso sugiere que es un área bastante extensa, ¿no? Sí, es una escala para cubrir una zona amplia. Y la leyenda del mapa nos da más pistas. Marca el límite de la cuenca del río Indio, que es la unidad natural, digamos. ¿La cuenca hidrográfica? Eso es. Luego señala unas áreas de interés, que podemos suponer que son el polígono propiamente dicho, o zonas clave dentro de él. Y, muy importante, lista los corregimientos que están dentro o muy cerca de esa zona de influencia. Ah, ¿y qué corregimientos son? Eso ya nos da una idea más humana de la zona. Pues mira, la leyenda especifica 6. Siri de los Sotos, Ciricito, La Encantada, Río Indio Norte, Río Indio Sur y Santa Rosa. Nombres que nos suenan de esa zona entre Colón y Panamá Oeste, ¿verdad? Exacto. Son unidades administrativas locales, de distintos distritos, de hecho. Esto ya nos dice que el proyecto toca un territorio administrativamente diverso y sobre todo con poblaciones ya establecidas allí. Y supongo que el mapa no solo muestra líneas, se ve algo más. ¿Algún detalle sobre cómo es esa zona? Sí, y aquí hay un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención. Es algo visual. La cantidad enorme de escuelas que aparecen marcadas en el mapa, con iconitos pequeños. Muchas escuelas. Muchísimas. No te las voy a leer todas, pero ves nombres como Escuela Río Indio, Escuela Ciri Grande, Escuela La Encantadita, Altos de Santa María, Miguel de la Borda, El Congal. Están por toda el área. Vaya, La densidad de escuelas es un indicador indirecto, pero para mí muy potente, de que no hablamos de una zona vacía o remota. Al revés, sugiere que hay un montón de comunidades, caseríos, una población rural asentada y distribuida por todo ese territorio que ahora se define como área de influencia del proyecto. ostras. O sea que este megaproyecto de ingeniería hidráulica aterrija directamente sobre un paisaje social humano ya existente y bastante activo. Exactamente. Eso, sin duda, añade capas y capas de complejidad a la hora de llevarlo a cabo. Claro, no es lo mismo construir en un desierto que ahí. Desde luego, cualquier obra de esta escala en un territorio así implica, sí o sí, interacciones muy complejas con la gente que vive ahí, con sus formas de vida, su cultura, sus expectativas.
La cantidad de escuelas lo subraya. Ahí hay familias, hay niños, hay una estructura social que lleva tiempo funcionando en esa cuenca. Entonces, la gestión de los impactos sociales, la participación de esa gente, las compensaciones, serán clave. ¿Tan importantes o más que los aspectos técnicos o ambientales? Sin ninguna duda. Vale. Entonces, si volvemos a los dos decretos, tenemos la expropiación urgente de una finca en la provincia de Panamá por el MOP y la delimitación de esta gran área de influencia en la cuenca del río Indio para el embalse de la ACP por el MIBIOT. Todo publicado el mismo día. Misma Gaceta, sí. Aunque no lo digan negro sobre blanco, parece difícil no atar cabos, ¿no? Es razonable pensar que esa finca expropiada tiene algo que ver con el proyecto del embalse. A ver, es una hipótesis más que razonable. Yo diría que es casi la conclusión lógica. La coincidencia en el tiempo es demasiado evidente para ser casualidad. ¿Verdad? Y además, la naturaleza de los dos actos va en la misma línea: facilitar una infraestructura. Esa finca expropiada podría ser necesaria para muchas cosas relacionadas con el embalse. Por ejemplo, pues quizá para una vía de acceso principal a la zona de obras o para poner instalaciones auxiliares, campamentos, talleres, las oficinas del proyecto, o incluso podría ser un terreno que quede directamente afectado por el agua del embalse o por sus zonas de protección. Claro, a la idea, si el embalse se considera estratégico y prioritario, pues asegurarse los terrenos clave rápido es un paso lógico dentro de esa estrategia. Tiene todo el sentido. Y esta acción coordinada que vemos, obras públicas expropiando, vivienda delimitando el área, la ACP como beneficiaria y ejecutora final, ¿qué nos dice esto sobre cómo funciona el Estado panameño cuando quiere impulsar estos megaproyectos? Pues nos dice varias cosas, creo yo. Primero, demuestra que hay una capacidad de coordinación entre ministerios, entre instituciones, que puede ser significativa cuando hay voluntad política. Mover estas piezas a la vez, No debe ser fácil. no, requiere planificación a alto nivel. Segundo, confirma que estos pasos formales son imprescindibles. No puedes empezar un proyecto así sin tener la base legal. Asegurar los terrenos con la expropiación, definir el marco espacial y regulatorio con el polígono, son los cimientos jurídicos y administrativos, los papeles en regla, digamos. Eso es. Y tercero, esta secuencia, la urgencia, la delimitación del área, es una señal muy clara de que el proyecto está pasando de una fase más de estudio, de concepto, a una fase de implementación mucho más concreta. Se pone en marcha la maquinaria. Exacto. El Estado está usando sus herramientas legales para allanarle el camino a la ACP, lo que también sugiere la altísima prioridad que se le da a encontrar soluciones para el agua del canal y, bueno, quizá para otras necesidades del país también. Es el aparato estatal activándose para un objetivo estratégico. Entiendo. Es como ver las piezas del motor empezando a moverse ya de forma visible, coordinada. Y supongo que esta fase más concreta también abre la puerta a nuevos líos, ¿no? Más allá de la ingeniería pura y dura. Totalmente. Ahora es cuando de verdad empiezan los procesos que pueden generar más debate público, más fricción. Los estudios de impacto ambiental detallados, las consultas con las comunidades afectadas, las de las escuelas que veíamos en el mapa, definir las compensaciones si hay que reasentar a gente. Todo eso viene ahora. Todo eso se activa o se intensifica a partir de estos decretos. Su publicación marca, en cierto modo, el inicio de la fase donde los planes bajan del papel a la tierra y empiezan a chocar o a interactuar con la realidad compleja del territorio y de su gente. Los desafíos legales, sociales, ambientales, seguramente se harán más visibles a partir de ahora. Bien, pues hagamos un resumen rápido de lo que hemos sacado de esta Gaceta Oficial. Tenemos 2 decretos ejecutivos clave, publicados ayer 21 de agosto de 2025, pero con fecha del día anterior. Del día 20, ¿sí? Por un lado, una orden de expropiación urgente de una finca concreta en la provincia de Panamá. La gestiona el Ministerio de Obras Públicas. El MOP. Y por otro lado, y en la misma Gaceta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial delimita formalmente una zona bastante grande, un área de influencia en la cuenca media del río Indio. El MIBIOT. La razón de esto último. Un proyecto nuevo y grande de la Autoridad del Canal de Panamá. Construir y operar un embalse multipropósito en esa cuenca. Y la conexión entre los dos decretos. Pues parece más que probable. Sí, la conexión parece clara. Y más allá de los detalles administrativos, lo que estos decretos nos dicen es que se da el pistoletazo de salida formal a un proceso que podría transformar muy profundamente la cuenca del río Indio, física y humanamente. Una transformación importante, sin duda.
Y esto inevitablemente nos deja con una reflexión de fondo, ¿no? Una pregunta importante que seguramente va a estar ahí durante años. ¿Cuál sería esa reflexión final, esa pregunta clave? Pues es la cuestión del equilibrio. A ver, por un lado, tienes las necesidades de agua de una infraestructura vital para Panamá y para el mundo, como es el canal, que además se enfrenta a los retos del cambio climático. Asegurar que funcione es una prioridad nacional, eso es innegable. Claro. Pero, por otro lado, tienes la realidad de una cuenca hidrográfica, con su ecosistema, sus dinámicas, sus fragilidades y, sobre todo, la realidad de miles de personas, de comunidades enteras, como nos recordaba ese mapa lleno de escuelas, que viven ahí, que trabajan ahí, que tienen sus raíces en ese territorio. Las dos caras de la moneda. Exacto. Entonces, la gran pregunta que surge es, ¿cómo se va a navegar esa tensión? Esa tensión que es inherente entre estas dos realidades. ¿Qué modelo de desarrollo se busca al impulsar un proyecto de esta escala en un territorio que ya está habitado y que es ecológicamente sensible? Una pregunta fundamental. Fundamental, porque la forma en que se gestione ese equilibrio en la práctica, día a día, definirá no solo el futuro de la cuenca del río Indio, quizás también siente un precedente sobre cómo Panamá va a abordar los grandes desafíos del agua, del territorio y del desarrollo sostenible en las próximas décadas. Es, bueno, una cuestión abierta y absolutamente crucial.